muy importante y es algo muy interesante para toda la parte de nanotecnología, toda la parte de nano que nosotros trabajamos. Es muy importante lo que nos va a explicar Jessica, así que les pido por favor que le presten mucha atención y cualquier duda que tengan, pues le van preguntando. Saludo a Luisa. Luisa, ahorita vamos contigo, ¿listo? Listo, hola, qué pena la tardanza. Está bien, no te preocupes. ¿Se ve bien? Lo vemos, pero lo vemos como en la pantalla del explorador de Chrome. Lo puedes poner como pantalla completa, ¿o no? O lo tienes ahí como en pantalla completa. No, ya está en pantalla completa. Bueno, entonces agranden ustedes la pantalla ahí para que podamos ver mejor. Listo. Dale, Jessica. Ya empiezo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Vallejo Capién y hoy les voy a hablar sobre la microscopía y herramientas de manipulación. Entonces, la nanociencia y la nanotecnología son resultado de la invención del microscopio de túnel de barrido en 1979 por estos señores en Suiza, que son Gerd Binning y Heinrich Roger. Su aplicación se limita a la obtención de imágenes de superficies conductoras muy limpias. El primer pensamiento de Binning fue que podría usar un metal muy afilado que se escaneara sobre la superficie para registrar los cambios en la corriente de túnel. A medida que cambiara la altura de la superficie, se dio cuenta que un metal fino sería susceptible a vibraciones y necesitaba algo inmune a las vibraciones, por lo que entonces él pensó y pues usó una sonda corta y achaparrada, pues como pequeña, que además le daba una alta resolución. En 1982 apareció el primer artículo que describió el funcionamiento y el uso de un microscopio de barrido. Ese microscopio fue el de la imagen. Constaba de tres elementos piezoeléctricos, que son los mostrados en la figura como PX, PY y PZ, donde PZ se utilizaba como para controlar la altura de la sonda sobre la superficie y los otros dos, que son PX y PY, escaneaban la sonda a través de un patrón de tramo. La sonda avanza hacia la superficie hasta que un nivel preestablecido donde la corriente de túnel es detectada. En este punto, el avance se determina y el PX y PY comienzan el escaneo de la superficie. Así es más o menos como funciona. Ya tras hacer varios intentos y pues ensayos, se dieron cuenta que surgió la primera aplicación al estudiar un cristal de oro. El microscopio fue capaz de obtener imágenes con una resolución mucho mayor que la prevista. Esto fue una sorpresa y una gran emoción para estos señores porque pues realmente no se esperaban que fuera a tener tanto éxito. Esto se debe a que a nanoescala la sonda no es realmente una esfera, pues tiene una estructura a escala atómica. Así que esta resolución de escala atómica también se usó para obtener imágenes del recorrido de la superficie del silicio a alta temperatura en ultravacío. Este se llamaba silicio 7x7, fue asombroso y pudieron pues hacer una reconstrucción tridimensional cortando copias de rastros hechos con registrador gráfico, apilándolos y pegándolos. El primer instrumento pues fue un poco complicado porque se basaba en levitación magnética para proporcionar aislamiento de vibraciones, era capaz de obtener una resolución atómica cuando se operaba sobre una mesa y podía operarse fuera del vacío. Incluso luego, disculpe, esperen que me ahogué. Tranquila, Jessica, tranquila. Lo siento. Está bien, no te preocupes. Ahí para complementar lo que dice Jessica, un microscopio de túnel por barrido es un microscopio que tiene una puntica y la puntica se va moviendo alrededor de la superficie y va sondeando cómo es la superficie por fuerzas electrostáticas, ¿sí? Por fuerzas de cargas eléctricas. Entonces, si una superficie es de un material diferente, él como que siente una atracción mayor, una repulsión mayor, o si es más rugosa, él empieza a desplazarse. Y toda esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen de un barridito de una punta, que es lo que llama ella sonda, alrededor de una superficie. Hay un proyecto muy lindo que deberíamos ver en algún momento y es que uno con un lápiz podría hacer un microscopio de estos, de túnel de barrido. No con una resolución atómica, pero sí con una resolución más o menos micrométrica. Listo, Jessica, continúa. Listo, profe, ya. Qué pena con ustedes.
El primer instrumento, pues, como les estaba diciendo, era complicado porque, pues, por la levitación magnética, por la resolución atómica cuando se operaba sobre una mesa, pero también podía operarse fuera del vacío y pronto, después de una serie de procesos, se obtuvo una resolución atómica con un operado en agua. Bueno, ya si nos vamos a la parte más del funcionamiento electrónico, vemos que este circuito representa todo. El funcionamiento del túnel de barrido se puede evidenciar ahí. Por ejemplo, B sample está con respecto a tierra. El IC1 es el voltaje 1 igual a la corriente T por la resistencia 1, el voltaje de salida IC1 es igual a la corriente de túnel por la resistencia de retroalimentación y por lo tanto la salida del voltaje IC1 es directamente proporcional a la corriente de túnel, pero de signo invertido. El IC2 realiza la función de control de altura, se le aplica un voltaje Vset y así se integra la diferencia de Vset con V1. Luego se envía la señal a IC3 y esta acciona al actuador de control de altura. El componente más importante en el microscopio es el transductor de barrido. En los instrumentos modernos, pues las tres funciones de escaneo X, Y, Z se incorporan en un elemento piezoeléctrico, como les mostré ahorita. Ese escáner está formado por un tubo largo recubierto con electrodos metálicos que lo que hace es que al aplicarle un voltaje opuesto e igual, o sea, un voltaje positivo y un voltaje negativo a la pared del tubo, va a hacer que se expanda en un lado y se contraiga por el otro, que hace que haya un desplazamiento lateral de la sonda a lo largo de la dirección de la curva y ya así se logra el control tridimensional piezoeléctrico. Los elementos de exploración piezoeléctricos tienen una frecuencia de resonancia mecánica intrínseca más baja, de los 50 kHz. Esto limita la respuesta rápida posible del microscopio. El tiempo de respuesta del circuito de retroalimentación global debe ser más largo que el de la frecuencia de resonancia del sistema de control piezoeléctrico. Esto se logra eligiendo valores apropiados a la parte integradora del circuito de control. Para una resonancia mecánica de 50 kHz, la respuesta estable más rápida del servosistema será superior a 20 microsegundos, y ese es el tiempo más corto en el que se puede adquirir un píxel de la imagen. Montar el microscopio en un soporte con una frecuencia de resonancia intrínseca muy baja da como resultado una supresión de una vibración, que es aproximadamente la fórmula de la imagen, es decir, la relación entre esta frecuencia y la frecuencia de resonancia mecánica del microscopio al cuadrado. Ya entonces, en un microscopio bien diseñado, la corriente de túnel más pequeña detectable se establece mediante el ruido de Johnson. El ruido de Johnson refleja la agitación térmica de los electrones en la resistencia. Es el ruido asociado a las variables de corriente y de tensión. Entonces el ruido en un intervalo de frecuencia f es dado por la primera ecuación que tenemos escrita. Sabiendo que la potencia es igual a la segunda ecuación, se pueden igualar y así obtener la tercera ecuación, que es el detector de corriente para el ruido de Johnson. Ya, ¿qué significa entonces pues la imagen? Vamos a esta parte. La corriente de túnel se puede calcular usando una versión de la regla de oro de Fermi y un modelo de la barrera de túnel en el que se aproxima como una serie de potenciales de pozo cuadrados que se establecen en la ecuación 4, donde la densidad S y la densidad pues T son las densidades de estados, el número de estados por unidad de energía, de la muestra y de la punta respectivamente. La localización de la superficie pues es R y la energía E. En esta expresión, la energía se refiere a la energía de Fermi de los electrones metálicos. Para la polarización de la punta positiva, la mayoría de los electrones tunelizadores van de la muestra a la punta, mientras que en la polarización de la punta negativa, los electrones forman un túnel de la punta a la muestra. La probabilidad de transmisión de túnel es dada por la ecuación 5, donde m pues es la masa del electrón, phi son las funciones de trabajo de la muestra y de la punta respectivamente, y s es la distancia entre la punta y la muestra. La ecuación 4 se altera si en un pequeño sesgo punta-muestra la dependencia de phi en el voltaje se vuelve insignificante, y si el material de la punta tiene una densidad de estados en una región de nivel de Fermi, entonces puede tratarse como una constante también. Entonces la ecuación se convierte en la ecuación 6. Por lo tanto, si se está operando una corriente de túnel constante, el microscopio de barrido sigue contornos de densidad constante de estados a la energía de Fermi. Esto no es lo mismo que el total de densidad de electrones en la superficie, pero se puede evidenciar que en las imágenes del microscopio de barrido, incluso las bastante famosas como el silicio 7x7, tiene átomos faltantes en su superficie conocidas, por estar presentes en la estructura física, pero no en la imagen del microscopio como tal. En conclusión, pues la compresión completa de las imágenes del microscopio requieren de un cálculo detallado de la superficie. Ya habiendo hablado de la anterior ecuación, pues se tiene que... Te interrumpo un segundito, Jessica. Señor.
La corriente de túnel es una corriente que se da cuando yo tengo dos metales y los acerco a una distancia muy pequeñita y los conecto a una diferencia de potencial. Fíjense que ellos forman como un capacitor. Pero si yo los acerco y los acerco, va a llegar un punto donde los acerque tanto que las cargas eléctricas de una placa van a poder saltar hacia la otra. Eso es un fenómeno puramente cuántico, o sea, es de la estructura atómica de la materia, eso nosotros no lo vemos en otro tipo de estructuras. Entonces se genera una corriente eléctrica entre dos estructuras que no están en contacto, pero están muy cerquita entre ellas. Y esa corriente es proporcional a la densidad atómica que yo estoy mapeando con el microscopio, con la sonda, cuando estoy haciendo este movimiento. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ahora pues hablando un poco de la espectroscopia del microscopio, pues aquí tiene que mencionar que entonces con la anterior ecuación se tiene que la corriente de tunelización con un cierto sesgo de muestra es proporcional al número total de estados entre el nivel de energía de Fermi de la muestra y la energía de la punta. Podemos mirar cómo se ve la conductancia frente al voltaje aplicado en la primera imagen. Un sesgo de muestra negativa da el número de estados ocupados por debajo del nivel de Fermi y un positivo da el número de estados desocupados por encima del nivel de Fermi. Ahora, una medida de volumen independiente del número de estados por unidad de energía se puede realizar mediante fotoemisión, midiendo el número de electrones expulsados de una muestra en función de la energía de radiación incidente, o fotoemisión inversa, que es la superficie es bombardeada con electrones energéticos y el espectro de luz pues es emitido. Que esto se puede ver en las otras dos imágenes, así es como más o menos se representa. La cantidad deseada es el número de estados por unidad de energía, es decir, la densidad de estados en lugar del número total integrado de estados. El microscopio de barrido puede realizar mediciones similares a escala atómica, entonces la densidad de estados puede ser obtenida como la derivada de la anterior ecuación, quedando como la ecuación que tenemos marcada como 7. Cuando el sesgo es pequeño, entonces da esta ecuación. Cuando es mayor la dependencia de la corriente en el sesgo, puede ser compensada como se describe en la ecuación 8. Ya entonces, habiendo hablado de todo lo del microscopio de barrido, pues entonces entramos a otro microscopio que es como un avance al microscopio de barrido y es el microscopio de fuerza atómica. Este fue inventado también por Binning, pero también a este se le suma Quaid y Herber en 1986 con el objetivo de abordar las limitaciones que tenía el microscopio de barrido a la obtención de imágenes de muestras conductores. El primer AFM, el de fuerza atómica, abreviémoslo como AFM, utilizó una sonda de túnel de barrido para detectar desviaciones muy pequeñas de un voladizo conductor, pues con una sonda. Este voladizo venía equipado con una punta de diamante y se escaneó haciendo procedimientos similares a los que se hacían con el microscopio de barrido, ajustando una altura sobre la superficie para mantener la corriente de túnel constante. Fue una detección muy poco confiable, la verdad. Sin embargo, en el primer artículo que se escribió sobre esto, se capturaron 2 puntos sobre la importancia física del microscopio de fuerza atómica. El primer punto es que se podían usar voladizos muy suaves, siempre que también se hicieran muy pequeños. Entonces, para describir la frecuencia de resonancia de un voladizo, se usó esta fórmula que tenemos ahí, está dada por la raíz cuadrada de la relación entre su constante de resorte y su masa. Por lo tanto, un resorte débil puede tener una alta frecuencia de resonancia si su masa es lo suficientemente pequeña, donde las vibraciones también disminuirán. Y la segunda cosa más importante que se entendió del microscopio fue que tiene la capacidad de detectar pequeñas desviaciones y esto se traduce en la capacidad de detectar pequeñas fuerzas incluso cuando se utilizan resortes macroscópicos. Por ejemplo, como la fuerza para estirar un enlace iónico, fuerzas que son fácilmente detectables, ya que los enlaces que mantienen unidos a los átomos tienen cerca de su posición de equilibrio una constante K de resorte, que es similar a un voladizo macroscópico. Actualmente, este microscopio de fuerza atómica ha reemplazado a casi todos los microscopios de túnel de barrido. Ya entonces, entrando en el esquema de detección, casi todos los de fuerza atómica modernos usan un esquema de deflexión óptica para monitorear la flexión del voladizo sensor de fuerza. Como se ve en la imagen, la luz de un pequeño láser de diodo se enfoca en la parte posterior del voladizo de detección de fuerza y se refleja en un fotodiodo de 2 segmentos, que monitorea la deflexión del haz óptico reflejado a través de la fotocorriente relativa producida. En la siguiente imagen se puede ver una micrografía electrónica de barrido de un voladizo típico con sensor de fuerza. Ahora, pues volviendo al haz óptico,
Si ese haz está alineado cuando el voladizo está en la posición deseada, la señal de desviación será proporcional a la diferencia entre las dos corrientes, pues la corriente A y la corriente B. Por otro lado, si se analiza el ruido de disparo en la señal láser, se tiene la ecuación 10, que si se analiza en la realidad, el ruido que ingresa a la electrónica del instrumento es algo menor que el que predice pues la ecuación. Es más que todo como una ecuación ideal, pero realmente tiende a ser menos lo que ingresa. Un análisis más completo muestra que para un voladizo que se comporta como un oscilador armónico con amortiguación, se puede describir con la ecuación 11. Y si el voladizo es impulsado por su frecuencia angular resonante, se puede analizar con la ecuación 2. Ya entonces, las fuerzas superficiales y el funcionamiento de este microscopio, se sabe que si se quiere una alta resolución, la sonda debe entrar en fuerte contacto con la superficie que se está examinando. Entonces, una consecuencia de que en algunos casos la interacción sea de largo alcance es la inestabilidad que se produce cuando se usa un voladizo débil. Por ejemplo, en la gráfica se puede ver que la fuerza de la superficie aumenta de manera no lineal a medida que el espacio se vuelve más pequeño, por lo que si se usa un voladizo débil, se alcanza un punto donde la fuerza de la superficie aumenta más rápidamente que la fuerza de restauración generada por el voladizo, y las consecuencias es una inestabilidad mecánica en ese punto. Es muy importante analizar el desplazamiento del voladizo, ya que en esto puede afectar en la resolución de la imagen. Entonces, casi se tienen 3 imágenes con 3 casos gráficos de la desviación de la sonda frente a la altura del soporte de la sonda. En el caso A, vemos que se muestra un voladizo débil y una adhesión muy fuerte. La sonda se empuja hacia la superficie en la entrada y se adhiere a ella en la salida hasta que la fuerza del resorte del voladizo excede la fuerza de adherencia. B muestra el mismo trazado para un voladizo fuerte y una adherencia fuerte. La desviación debida a la adherencia es menor porque el voladizo pues ya es como más fuerte. La C muestra el mismo gráfico para un voladizo fuerte y una adherencia débil, y esta última es la situación deseada para obtener imágenes de calidad. Así es como se tiene que hacer, pues si uno desea que con este microscopio tenga pues ya una imagen más clara. La resolución del microscopio. Debido a que la resolución está dominada por el contacto entre la sonda y la muestra, la forma de la sonda limita la resolución que se puede alcanzar. En la imagen se ve una cresta afilada que no da exactamente los resultados de la muestra en la imagen. Esto se debe, por ejemplo, a que las características cóncavas de la muestra tienen un radio más pequeño que el de la punta. O si se inclina un poco a la punta, se dejaría de saber el radio y tampoco se podría reconstruir la imagen. Entonces es un tema pues como un poco complicado para hacer la reconstrucción completa de la imagen. Tiene que ser muy preciso. Ya pues los modos de imagen para este microscopio, la sonda se suele llevar a la superficie hasta que se mide la fuerza de contacto deseada. Como se ven las imágenes, se utiliza un servocontrol para mantener una fuerza constante a medida que se genera una imagen a partir de la señal de corrección de altura. El deflection signal es pues ya la desviación de señal, y el set point el punto fijo. En la parte primero pues se ilustra el sistema de control para el modelo de contacto de la fuerza, del microscopio de fuerza atómica, donde la señal de desviación se mantiene a un nivel fijo, ajustando la altura de la muestra a medida que se escanea pues ya todo lo que se quiere escanear la muestra. En la parte B pues como que se ilustra la microscopía de fuerza dinámica. En la C ilustra el funcionamiento del modo de modulación de frecuencia. En la parte D pues ya se muestra como el modo de microscopio de fuerza dinámica que puede configurarse para funcionar en modo sin contacto o con contacto intermitente. Un ejemplo de imagen del modo de contacto. Las imágenes obtenidas con los distintos modos muestran de imágenes de este microscopio, muestra una imagen en modo de contacto de una capa de proteínas pequeñas que demuestra cómo cambia la conformación de las proteínas a medida que la fuerza de contacto se ajusta de 100 a 300 piconewton. Fue tomada con un voladizo de fuerza constante en una resolución salina que minimiza los adhesivos y las interacciones atractivas. En la parte pues, B muestra una imagen de microscopio de fuerza dinámica de moléculas de cromatina tomada en el modo de contacto intermitente usando excitación magnética del voladizo. La parte C pues, muestra una imagen en modo de fuerza dinámica tomada en modo sin contacto, y en la parte D muestra una imagen de muy alta resolución de la estructura atómica del silicio 7x7 obtenida con el modo de no contacto o frecuencia modulada. En la FM, el microscopio de fuerza atómica es capaz de detectar la superficie mediante una serie de interacciones. Por ejemplo, el uso de una sonda magnética dará como resultado una señal de desviación cuando se escanea una superficie que contiene características magnetizadas, pero es necesario pues realizar la medición de manera que se separe la información topográfica, es decir, pues como de la superficie, de la magnética. Entonces, para esto puede haber dos modos de detección.
Está el que es por elevación y el eléctrico. El que es por elevación consiste en registrar primero una línea de escaneo topográfico donde la sonda se eleva a una cierta distancia por encima de la superficie y luego se escanea nuevamente a una distancia constante por encima de la superficie y así se va registrando la desviación debida a la interacción magnética a largo alcance. El eléctrico se escanea una sonda conductora fuera de contacto con la superficie mientras se aplica una polarización entre la sonda y la superficie. Las interacciones de Coulomb resultantes provocan deflexión de la sonda aunque esté lejos de la superficie. Una forma sensible de registrar tales datos es hacer oscilar el voltaje aplicado a la sonda a una frecuencia bastante alta y detectar el componente de la desviación en esta frecuencia y en el segundo armónico. Esta técnica se llama espectroscopia. Bueno, para la detección de la fuerza, la información química es difícil de obtener a partir de imágenes de este microscopio convencionales. Esto es muy complicado, sobre todo cuando las muestras contienen muchas moléculas biológicas diferentes. Así que este problema puede ser solucionado con un elemento de reconocimiento que se una a la sonda mediante una correa larga, flexible y no pegajosa. Por ejemplo, el de la imagen fue el polietilenglicol. De esta forma se puede detectar eventos de unión de anticuerpos y antígenos individuales. Ahora, a pesar de que la forma de onda de una sonda oscilante se distorsiona cuando un anticuerpo en una correa se une a su objetivo en la superficie, la electrónica de formación de imágenes funciona para corregir cualquier cambio en la amplitud por la unión del anticuerpo, ajustando la altura de la muestra y de esta manera pues se puede ocultar cualquier evidencia de un evento de unión en la amplitud de la señal. El diseño esquemático ya lo estamos viendo es en el microscopio electrónico. Este ya es como otro, diferente al microscopio de fuerza atómica. Espérame un segundito, Jessica, yo te interrumpo ahí. Sí. El microscopio de efecto túnel es un microscopio que yo tengo una muestra acá, la muestra tiene que ser conductora, le pongo una punta acá y él me mide la corriente que pasa dependiendo de la superficie que estoy escaneando y me genera una imagen a partir de esa corriente. El microscopio de fuerza atómica, el AFM, es un microscopio que tiene una punta así, acá tiene un espejito, acá viene un láser, el láser pega acá y va a dar a un fotorreceptor. Entonces, cuando la superficie acá se mueve, el láser que llega acá también se desvía la reflexión. Y esa reflexión es la que termina detectando. Fíjense que en el STM, en el microscopio de juntura túnel, de transmisión de barrido por juntura túnel, se necesita que la muestra sea conductora de la electricidad, porque si no, no va a haber esa corriente. En cambio, en el AFM yo puedo ver muestras que sean aislantes, ¿sí? Como las proteínas, como las biomoléculas, como decía Jessica. Uno de los laboratorios asociados con los que nosotros trabajamos en la Universidad Nacional tiene una AFM, así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna medida, se le ocurre alguna idea para medir por microscopía de fuerza atómica algo en una superficie, lo podemos medir. Y Diana, que está ahí con Franci, con Daniel y con Felipe, también tiene acceso a una FM en el SENA de Pereira, si no estoy mal. Entonces, eso es muy, muy, muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Ya para casi terminar, pues vamos a hablar entonces de la microscopía electrónica. Las primeras imágenes a nanoescala pues se obtuvieron con un microscopio electrónico y siguen siendo hasta el día de hoy la herramienta de imágenes a nanoescala de propósito general más útil. La primera demostración de imágenes magnificadas usando bases de electrones ocurrió en Berlín en 1931 gracias a Ernst Ruska, lo que la condujo posteriormente pues a ganar un Nobel. Todos los microscopios electrónicos tienen ciertas características comunes. Como vemos en la imagen, la óptica electrónica está contenida en una cámara de alto vacío, una fuente de electrones, un lente de condensador y pues el lente de objetivo en sí. Luego, pues a la derecha está la electrónica de control y las pantallas de visualización. Pues, el primer diseño comercial fue este que vemos en pantalla. Entonces en la cámara de muestra se bombeaba de forma diferencial, lo que permitía presiones de hasta 50 pascales, mientras se mantenía un alto vacío para la óptica electrónica, y así podían obtener imágenes en una atmósfera húmeda. Ya para la generación del haz, una pistola de emisión termoiónica es simplemente un filamento calentado recubierto con un metal de baja función de trabajo y calentado a una temperatura que es una fracción significativa de la función del trabajo.
De esta manera, los electrones se excitan térmicamente fuera del metal y se aceleran fuera del filamento por un ánodo mantenido a un alto potencial positivo. Esta dependencia termoiónica está dada por la ley de Richardson en la ecuación 13. Estas pistolas son fáciles de fabricar, pero tienen un amplio espectro de energía porque provienen de una fuente caliente. Por otro lado está la pistola de emisión de campo. Estas utilizan sondas extremadamente afiladas para generar campos eléctricos locales muy altos. Junto con la ley de Coulomb de campo eléctrico, capaconstancia y carga de la esfera se obtiene en la ecuación 14. Tienen un potencial electrostático. Así, si la función de trabajo del metal teta es de 2 y el voltaje es 2 electrones de potencial, los electrones pueden escapar a la energía de Fermi haciendo un túnel a través de una barrera. En conclusión, pues de todo lo que les dije, las pistolas de emisión de campo son capaces de producir corrientes bastante grandes sin ningún calentamiento y en consecuencia el haz de electrones es mucho más monoenergético que el haz obtenido de una fuente termoiónica. Ya para el enfoque y la resolución del haz, los microscopios equipados con pistolas de emisión de campo son capaces de producir puntos focales mucho más finos y por lo tanto una resolución mucho más alta. Entonces, ¿cómo se hace el enfoque? Pues esto tiene como una serie de pasos. Para simplificar, pues son 5 pasos. El primero es los electrones se desvían por campos eléctricos y magnéticos y su trayectoria se puede predecir a partir de la ley del movimiento de Newton. El segundo, luego los electrones giran en espiral alrededor de líneas de campo magnético, pues ahí se puede como ver en la imagen esas líneas. La mayor parte del potencial de aceleración se deja caer entre el cátodo y el ánodo del microscopio por encima de los elementos del enfoque magnético. El lente empieza a funcionar generando un campo magnético a lo largo del microscopio y los electrones con velocidad normal se ven obligados a girar en espiral alrededor de las líneas de campo y la acción del campo sobre este componente de rotación de la velocidad es tal que mueve los electrones del regreso al eje, lo que da como resultado el enfoque del haz. Así es como la serie de pasos que se hace. Ya para la preparación de la muestra y la conservación de la muestra en el haz de electrones son probablemente los 2 aspectos más exigentes de la microscopía electrónica experimental de alta resolución. Esto es particularmente cierto para los materiales biológicos que se dañan fácilmente con el haz de electrones incidente. Esto ha llevado al desarrollo del campo de la criomicroscopía. En la criomicroscopía, las muestras de interés se congelan en una fina capa de hielo y se exponen a pequeñas dosis de electrones. Dosis pues que son tan pequeñas que ni siquiera se pueden generar imágenes a partir de ninguna muestra, sino que se ensamblan promediando miles de imágenes de bajo contraste utilizando unos programas para alinearlos en el proceso de promediado. Por ejemplo, en la imagen se ve cómo aumentan la resolución en las muestras con la criomicroscopía. Esto se utiliza mucho para muestras biológicas. Ya las técnicas, pasando al tema de técnicas de nanomedida basadas en fluorescencia, para comprender cómo se puede medir la fluorescencia de una sola molécula, pues hablaremos sobre la fluorescencia óptica. Los átomos y las moléculas absorben la luz debido a la interacción del momento dipolar del átomo con el campo eléctrico. Esto provoca transiciones desde un estado fundamental a un estado excitado. Entonces, después de algunos cálculos matemáticos, se observa que la energía de luz incidente es exactamente igual a la diferencia entre el suelo y el estado excitado. Entonces, si se mira un átomo aislado con una sola absorción óptica, volverá a emitir luz a la misma frecuencia de la que fue absorbida. Sin embargo, el espectro óptico de una molécula de tinte en un solvente es mucho más complejo. El proceso se ilustra con el llamado diagrama de Jablonski. En este diagrama se ilustran los estados electrónicos de una molécula y las transiciones que se pueden producir en esos estados. A nivel electrónico se divide en una variedad de estados vibratorios y los estados se encuentran agrupados verticalmente de acuerdo a su energía relativa y horizontalmente de acuerdo a la multiplicidad de spin. La absorción inicial de luz se produce a partir de un estado energético bien definido. La molécula de tinte se necesita que la molécula de tinte esté lo suficientemente fría como para que sus estados vibratorios no se exciten térmicamente. Sin embargo, el fotón incidente puede conducir a la molécula a varios estados excitados dependiendo de su longitud de onda. Por lo tanto, incluso para una sola transición electrónica se puede absorber un espectro bastante amplio de longitudes de onda de luz. Si la absorción es muy alta, pues la fluorescencia emitida se desplaza a una energía más baja, lo que refleja la energía media perdida por las vibraciones en el proceso. Este cambio se denomina el cambio de Stokes de la molécula. En la gráfica se ve el espectro de absorción y emisión del tinte de fluorescencia. Entonces, como conclusión, la clave para medir la fluorescencia de una sola molécula radica en el hecho de que la tasa de absorción aumente con la intensidad del campo eléctrico hasta el límite donde la molécula pueda emitir un fotón por fluorescencia.
Así, una molécula irradiada por un láser intenso puede emitir hasta 1000 millones de fotones por segundo, un número que es pues muy fácil de detectar. La capacidad de ver moléculas fluorescentes individuales ha permitido algunas técnicas nuevas y notables en nanociencia. Por ejemplo, se han logrado unir químicamente partículas o moléculas con tintes fluorescentes para rastrear la trayectoria a lo largo del tiempo y de esta manera registrar imágenes digitalmente. En la imagen se ve el seguimiento de una sola partícula. Imagínense el seguimiento de una sola partícula y todo lo que traza. La imagen mapea la tasa de recuento de fluorescencia sobre la superficie de la membrana de una célula que contiene proteínas marcadas con fluorescencia. Las proteínas pues pueden difundirse libremente en la membrana y la posición de cualquier proteína se puede rastrear siguiendo los picos de fluorescencia en función del tiempo. La trayectoria de la proteína se muestra a intervalos de 10 milisegundos. Ya hablando de las pinzas como otra herramienta para tratar estas partículas, pues se tienen las pinzas ópticas y también otro tipo de utilización para tratar las moléculas está la manipulación magnética. Entonces, con las pinzas ópticas, en el experimento de la imagen se muestra que incorpora detección de retrodispersión de la posición de una perla. El elemento con las iniciales de M indica pues la ubicación de un espejo dicroico que dirige la luz láser transmitida y dispersa hacia un fotodiodo de 4 cuadrantes. El patrón de interferencia entre la luz transmitida y dispersa se usa para determinar la posición de la perla y de esta manera funciona la pinza óptica. En la segunda imagen se muestra la manipulación magnética realizada por el uso de fuerzas magnéticas para la manipulación de una sola molécula. Una perla paramagnética puede separarse de la superficie y empieza a girar haciendo que giren los imanes que generan el gradiente. O sea, como se ve, esa perla hace que se giren como los imanes y genera el gradiente de campo cerca de la perla. Esto ilustra un experimento en el que una molécula de ADN larga se retorció pues demasiado. Y ya, pues estas son las referencias bibliográficas, la mayoría de imágenes fueron tomadas del documento, del artículo, y pues toda la información fue sacada del artículo. Gracias. Listo, Jessica, muchas gracias. Una última cosita, el microscopio electrónico de barrido, el SEM, va a ser muy interesante para nosotros, muy importante, porque con el dinero que se ganó del proyecto de regalías para el desarrollo del Centro de Desarrollo Tecnológico, que Franci lideró de aquí de la Universidad Autónoma, se van a comprar 2 microscopios electrónicos de barridos, 2 SEM. Entonces eso va a ser muy interesante porque nosotros vamos a empezar a incorporar el SEM en todos nuestros procesos de investigación. El SEM simplemente es una punta, como decía Jessica, que se le hace pasar una corriente, de ahí se desprenden electrones, queda como una nube de electrones acá alrededor de la punta, se aplica una diferencia de potencial, un voltaje, eso genera un campo eléctrico, genera una fuerza, los electrones empiezan a moverse, a acelerarse y se hacen pasar por unos lentes magnéticos, por unos embobinados que generan un campo magnético y el campo magnético me empieza a dirigir los electrones. Entonces ahí es donde la física 3 para ustedes empieza a tener sentido todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos tratado de enseñarles, porque con el campo eléctrico aceleramos los electrones y con el campo magnético los direccionamos hacia la muestra. Cuando los electrones chocan contra la muestra, los electrones actúan como una especie de onda. Entonces, cuando yo detecto esos electrones que chocan contra la superficie, puedo formar una imagen de la superficie que estoy viendo. ¿Y por qué puedo ver cosas nanométricas? Porque resulta que la longitud de onda de esos electrones es mucho más pequeñita que la longitud de onda de la luz visible. Entonces podemos ver detalles en el orden ya de los nanómetros, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea. ¿Cuál es el problema con el microscopio electrónico de barrido? El microscopio electrónico de barrido tiene un problema y es que hay que hacer un vacío súper alto para poder funcionar, porque los electrones no se pueden encontrar ni una molécula de aire ni nada. Entonces, por lo general, dentro de esos microscopios el vacío es muy alto para que los electrones puedan llegar hasta la muestra y hacer un barrido de la muestra y darme una imagen de la muestra a una escala nanométrica, una escala muy pequeñita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿O quedó todo más o menos claro? ¿Sí? Sobre las herramientas de los microscopios.
Jessica, te pido que dejes de compartir un segundito. Yo les comparto algo acá y les muestro un Es video. que fue muy densa, o sea, fue mucho tema, entonces uno ahí queda como confuso un poquito. Claro, es para procesarlo, ¿cierto? Pero yo quiero que se queden con los tres microscopios, con el STM, el Tunneling Microscope, el AFM, Atomic Force Microscope, y el SEM, Scanning Electron Microscope. Esos son los tres microscopios fundamentales, ¿sí? La matemática, la ingeniería es todo un tema, yo lo sé, ¿cierto? Pero ustedes no tienen que saberlo todo. Por lo menos que se lleven la idea de esos tres microscopios, qué es lo que hacen y para qué funcionan. Para mí, yo quedo supremamente feliz, ¿sí? Pero tiene razón Luisa. Pobre Jessica que le tocó preparar eso. Sí, profe, era demasiado tema. Yo lo intenté resumir como pude, en serio. Está bien, no, está perfecto. Les voy a mostrar un video que hizo la IBM hace 8 años. Hace 8 años, perdón, hace 8 años la IBM hizo este video. Oh, por Dios. Pero no estás compartiendo pantalla. Sí, no, es que se me estaba cambiando y se me cambiaba. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Miren este video. Se llama Un niño y su átomo, la película más pequeña del mundo. ¿Ven lo que dice ahí? Este video se realizó moviendo átomos verdaderos cuadro por cuadro. Esos punticas que ustedes ven ahí, esos punticos son átomos. Entonces ellos utilizaron un microscopio de barrido por tunelamiento, el STM, el primero que explicó Jessica, para agarrar átomo por átomo y hacer toda una configuración y hacer todo un video. Y miren el video que salió. Yo sé que para ustedes es una bobada ese video, pero piensen que fue hecho con átomos. Yo tengo una pregunta, o sea, eso como con qué material fue hecho. Es una muy buena pregunta, Luisa. En realidad esos átomos son átomos ultra pesados. son, Es son, que, digamos, pues ahí se puede ver que donde se mueve el átomo, pues se genera como una onda. ajá, Pero también hay pedazos en la superficie donde sin que esté ahí el átomo cerca, hay como una especie de huequitos o como de ondas. sí señora, tienes toda la razón. De hecho, esta película fue hecho, cada una de esas cositas en realidad, realidad verdadera, no es un átomo, sino que es una molécula, pero es tan pequeño como un átomo. Entonces, la superficie tiene átomos y ellos tuvieron que escoger un material el cual fuera plano para la punta del sensor, pero que estos átomos se terminaran viendo, estas moléculas se terminaran viendo como esferas grandes, ¿sí? Por lo general esas superficies son de silicio y esas moléculas son de un gas que yo ahorita no recuerdo bien el nombre, pero son moléculas bastante pesadas y están a muy baja temperatura, a tan baja temperatura que ese gas ya es
es un sólido. Y ellos pueden manipular cada uno de los átomos. Agarran con esa punta que yo les contaba, agarran una de esas moléculas y la ponen en una posición. Entonces imaginen cuánto tiempo les demora a ellos hacer este logo de IBM. Ellos se tardaron Dios. más de un año para hacer este video, ¿sí? Y este video está en el libro Guinness Records como el video más pequeño del mundo, porque es manipulando casi moléculas, ¿sí? Átomos, si lo quiero ver de alguna forma un poquito más global. Y bueno, mi hermana es microscopista y trabaja en una empresa en California que se llama Applied Materials. Y ella trabaja con uno de los ingenieros que fue el productor de este video y les decían que hacer ese video fue un tormento para ellos, ¿sí? Que hacer ese video fue un tormento porque era demasiado complicado, demasiado trabajo. Pero piensen en eso, estamos en una era, en un mundo donde ya movemos átomos, ¿sí? De una posición a otra. Es increíble. No sé si te aclaré la duda o te la amplié, Luisa. Si quieres, después te paso algunos enlaces donde cuentan un poquito más sobre la historia de cómo hicieron este video. Sí, está claro, muchas gracias. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que quiero que se queden con lo de Jessica es eso, los 3 tipos de microscopios y el microscopio que vamos a tener nosotros acceso dentro de poco para poder ver eso. Quería hacerles un mensaje, ¿cómo se dice? Un aviso parroquial, antes de que se me olvide. Vieron que les mandé un mail con una invitación para un curso corto que va a haber el 13, el 14 y el 15. Me gustaría que los que ustedes puedan se inscriban a ese curso y participen de ese curso porque va a estar muy interesante, que es sobre el diseño de dispositivos para generar campos magnéticos. Eso nos interesa mucho a nosotros en el semillero. Así que por favor, los que puedan, los que quieran, son 3 días no más y es de 6:30, creo que es de 6:15, 8:15 de la noche y creo que va a ser virtual. Así que los invito y los animo a que por favor se inscriban a ese curso que va a ser supremamente útil para nosotros. ¿Está bien? Bueno, Felipe, Daniel está por ahí, ahorita sí, desocupado. Sí, por acá estoy. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Esto estaba aquí lleno de gente y estaba haciendo un poco de cosas. Me imaginé. Dani, quería que le contaras a los chicos dónde estuvimos el viernes pasado. Ah, bueno, listo. Entonces, el viernes pasado, la alcaldía organizó un evento y fue una rueda de negocios. Nos invitaron, pues, de parte de, o en representación del semillero de Nanotech One, ¿cierto? Ahí, pues, se reunieron varias empresas. Eso fue en Termales del Otoño. La idea era, pues, que cada uno, pues, tenía su espacio, su stand, y nosotros llevamos algunos materiales que hemos creado. Sí, básicamente, pues con el desarrollo de la spin-off, lo que se hace es brindar soluciones tecnológicas, ofreciendo servicios de nanotecnología, nanomateriales a diferentes empresas. Allí pues habían empresas, la gran mayoría estaban relacionadas con la parte del potenciales aplicaciones del cannabis. Habían varias empresas en ese sector, habían otras de biotecnología, pues ese era básicamente como el enfoque, la biotecnología. Habían otras del SENA, habían hasta unos de medicamentos fitoterapéuticos. Y entonces nos daban como media hora y hacía uno como una especie de cita donde se reunía pues con la empresa de interés, con algunos de los representantes y empezaba uno como a compartir, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos? Les mostrábamos pues los diferentes productos que hemos desarrollado, entre esos las nanopartículas de sílice, que las obtenemos de la cascarilla de arroz, también las nanopartículas de magnetita, también mostramos la celulosa que se está sacando del pergamino de café, mostramos las películas que hizo Luisa, las de almidón de yuca, almidón de maíz y el otro almidón es plátano, el de la cáscara de plátano. Sí, y bueno, no, por ejemplo, las de sílice les llamó mucho la atención a estas personas que trabajan con el cannabis o con la planta de cannabis porque ellos están teniendo algunos problemas durante el cultivo, ¿cierto? Entonces,
ellos quieren como de pronto explorar esas alternativas para, digamos que proteger la planta de algunos patógenos, de algunos microorganismos o de algunos hongos que de pronto estén afectando el proceso, ¿sí? Esa fue, pues fue como la idea, ¿cierto? La parte de nanomateriales todavía sigue siendo muy novedoso para algunas de estas industrias porque no conocen muy bien, ¿cierto?, qué son los nanomateriales, o no entienden bien la parte físico-química de los procesos, o no saben cómo obtener este tipo de nanomateriales, ¿cierto? Entonces ahí es como una oportunidad para nosotros de incursionar en este mercado, porque eso sigue siendo todavía innovador, muy novedoso, ¿cierto? Porque uno pues está como en el día a día trabajando con esos materiales, pero el común de las personas no conocen muy bien esas potencialidades, ¿cierto? Y bueno, aquí se han mencionado que esos materiales en tamaño nanométrico pues exhiben propiedades mejoradas, propiedades novedosas desde un punto de vista físico, químico, biológico, en comparación pues a materiales que estén en un tamaño mucho más grande. Entonces, ahí se hicieron varios contactos, ¿cierto? También otra empresa nos habló de estudios o del uso de los nanomateriales para distribución controlada de fármacos. Y bueno, pues estamos como a la espera de seguir reuniéndonos y mirar de pronto a futuro algún contacto. Bueno, también esta empresa que les comentaba está como interesada en la posibilidad de buscar estudiantes que quieran hacer pasantía con ellos y desarrollar algún tipo de estos nanomateriales y hacer estudios de distribución controlada de fármacos a base de micelas, con algunos componentes allí que se sacan del cannabis. Eso fue como a grandes rasgos lo que estuvimos haciendo allá Leandro y yo hace 8 días. Exactamente, Dani, muchas gracias. Fíjense, una micela es una nanopartícula hueca y que tiene una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica, o sea, una parte que es afín al agua, una parte que no es afín al agua, y ellos lo que quieren es encapsular el aceite de cannabis. Ojo, el aceite de cannabis ellos lo tienen inactivo, para que tengan en cuenta. Entonces, quieren encapsularlo ahí para hacer el aceite de cannabis soluble en agua y puedan hacer una biodistribución del cannabis ahí, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy interesante y nos dijeron que si queríamos que algún estudiante hiciera una práctica con ellos, pues que les avisáramos, ¿cierto? Que quedaba como la ventana ahí abierta. Sí que estuvo muy interesante, estuvo buena la rueda, ¿no, Dani? Sí, bastante interesante porque muchas cosas que nosotros hacemos acá son bastante interesantes, pero también hay que mostrarlas, ¿cierto? Porque si uno no muestra lo que está haciendo o no vende esos productos, pues la aplicación se va a quedar algo como más a nivel acá de laboratorio, pero la idea es pues llevarlo a un nivel empresarial, a un nivel industrial, o sea, donde más gente conozca y bueno, y en algún momento se puedan comercializar y ofrecer estos diferentes productos que nosotros estamos realizando acá en el laboratorio. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, eso es lo que le estamos apuntando. Ahí está Franci, Dani. No, ¿Qué Francis, se fue? acabó de ir. Bueno, no, después le cuento entonces a Franci qué es lo otro que necesitamos de ella, pero está bien. Listo. Listo, Dani, muchas gracias. Cerramos entonces con Luisa. Sí, como quieran. Listo, cerremos con Luisa, que nos va a hacer Bueno, una presentación muy linda de las biopelículas que ella está obteniendo. no, quedamos que la presentación hoy era como tal del almidón, Está ¿sí? bien, está bien. Pero, Súper bien. pues digamos, hoy, si quieren, les pongo como en contexto de todo lo que es el almidón, para qué sirve, y ya dentro de 8 días hacemos como una recopilación de lo que estamos haciendo en el laboratorio con las películas. Listo, perfecto, ¿Listo? perfecto, Ok, Luisa. bueno. Ya ven mi pantalla. Sí, señorita. Ok, listo. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Arias, yo estoy haciendo mi trabajo de grado junto con Daniel y Leandro. El trabajo de grado consiste en realizar películas de almidón, de diferentes almidones, y en ellas mirar sus propiedades mecánicas. Entonces, como para luego hablarles bien de toda esta construcción, hoy les voy a hablar pues como tal del almidón y sus propiedades,
porque pues parte del trabajo ha sido obtener estos almidones también para de ahí obtener las películas. Entonces, pues el almidón es una macromolécula, está compuesta por estos dos compuestos que vemos a este lado, que son la amilosa y la amilopectina. Ellas dos se unen y forman este tipo de cebollita, así como en cascarita. Y en general, pues el almidón está compuesto más o menos de un 70-75% de amilopectina y un 20-25, pues de un 25 al 30% de amilosa. En general, pues lo podemos encontrar en casi todas las plantas porque el almidón es la fuente principal de almacenamiento como de carbohidratos. Entonces, pues en granos y cereales lo podemos encontrar en trigo, maíz, arroz, en tubérculos, en papa, yuca y en legumbres, en lenteja, garbanzo y soya. Digamos que la presencia en cada uno de estos alimentos o de estas plantas, la presencia del almidón varía y además puede tener la amilosa y la amilopectina, también pueden tener un poco de lípidos, pero eso no representa mucho dentro del almidón, sería más o menos como del 0,5 al 1% del total de lo que tiene la planta. Bueno, ahora, la extracción del almidón. Yo les hice como una gráfica del proceso general que hacemos en el laboratorio para obtener este almidón y estuve investigando cómo se hace en el proceso industrial y realmente no cambian casi nada. Se hace de la misma forma, solo que ellos tienen instrumentos un poco más grandes para agilizar el proceso. Entonces, lo primero es seleccionar esa materia prima. Luego de seleccionar la materia prima, esa se debe lavar y además de lavar, se deben retirar las cáscaras que tenga. Luego se empieza a hacer un proceso de licuado y filtrado y esto se hace 3 veces. ¿Por qué se hace 3 veces? Porque entre más, pues, o sea, más se repita el proceso, más cantidad de almidón vamos a obtener. Luego de hacer este proceso de licuado y filtrado, queda como un gran volumen de líquido y ese líquido tiene que ser decantado. Esa decantación depende del tipo de materia prima que se haya seleccionado para hacer el almidón. En este caso, que es el de maíz, pues fue 24 horas, pero pues hemos hecho de cáscara de plátano y de yuca, y pues el de la yuca es súper rápido. Dura más o menos 12 horas, mientras que el de la cáscara de plátano sí se demoró más o menos como 2 días. Luego que se hace ese decantado, nos queda como un líquido partido en dos partecitas. La parte de arriba está como toda la parte líquida, mientras que acá abajo queda una especie de pasta muy gruesa. Entonces lo que uno hace es lavar esa pasta. Entonces uno le bota toda esta agüita que tiene aquí, luego le pone un poquito más de agua, lo revuelve y lo vuelve a dejar decantar. Así como para quitar en su mayoría como suciedades que tenga el almidón. Luego de esto se hace un proceso de centrifugación. En el proceso de centrifugación vuelve a suceder lo mismo, así como en la decantación. Entonces se separa, queda en la parte de abajo el almidón, ahora sí ya queda mucho más seco y en la parte de arriba quedan como las suciedades y el agua. Entonces uno en este momento pues lo que hace es retirar el agua y con una espátula retirar como la suciedad, y esta se caracteriza porque es de un color diferente al almidón. El almidón tiende a ser un poco muy blanco, mientras que la suciedad es como un poquito como color crema. Luego de hacer esto, pues uno saca todo ese almidón de los tubitos y lo pone en una plancha, pues como que lo dispersa, que no queden gránulos tan grandes y lo pone a secar. Después de este secado, quedan como una especie de roquitas pequeñitas, blanquitas, y esas roquitas hay que triturarlas y luego tamizarlas para así obtener como tal el almidón que nos comercializan generalmente como fécula. Bueno,
Ahora, como les decía, la cantidad de amilosa de amilopectina depende pues de cada material que se utilice. Acá les coloqué como unos ejemplos y la temperatura de gelatinización, que ya les voy a hablar como un poquito más adelante de eso. Bueno, ahora, la hidratación y la gelificación. Resulta que el almidón es una especie de polvito y ese polvo no es soluble en agua. Entonces, debido a la estructura que yo les mostré ahorita, que era como una especie de cebollita que tenía diferentes capas, se empieza a hacer como el proceso de hidratación del almidón. Entonces, como les decía, como son insolubles en agua, lo que uno tiene que empezar a hacer es calentar el almidón en agua para empezar a formar los geles, que es la característica principal del almidón. Entonces, como les decía, la zona morfa, que por lo general es lo de la amilopectina, absorbe el agua y ya pues cuando uno empieza a calentarlo, que se empieza a hidratar, esa zona cristalina inicia en un proceso como, o sea, que se empieza a calentar, empieza en un proceso de hinchamiento y después dentro de ese hinchamiento pues se produce la liberación de la amilosa y eso provoca que el líquido, pues que uno ve generalmente como una agüita, empieza a tener cierta viscosidad. Esa viscosidad la adquiere a cierta temperatura, que es la temperatura de gelificación, y lo que empezamos a observar ahí es que ya no es una sustancia líquida, sino que empieza a ser un tipo de gel muy pegajosito y esta temperatura también depende del tipo de material a la cual se la almidón. Entonces, acá se los explico como un poquito más cómo se ve en la micrografía. Entonces, a 30 grados podemos ver que es como los gránulos de almidón tienen una absorción superficial de agua. Luego, cuando se empieza a aumentar más la temperatura a 40, empieza como a romperse la unión de los puentes de hidrógenos del interior del gránulo. Después a 60, la ruptura de más uniones de hidrógeno interna y también empieza la absorción de agua dentro del gránulo. Luego a 65, la amilosa comienza a salir del gránulo formando la dispersión coloidal como les había mostrado anteriormente. Ya un poquito más de temperatura, empieza la ruptura de las uniones internas y pues finalmente a esta temperatura se alcanza el grado óptimo de gelatinización. Entonces ya se empieza a ver así como la estructura pues en micrografía. Y estos son los geles que se obtienen, que les decía. Entonces, pues ya, digamos, como que esta era la partecita principal, pues digamos, acá lo estamos utilizando para hacer, para hacer las películas. Ah, bueno, una cosa que se me olvidaba. Estos geles, cuando se dejan de calentar, el almidón tiene una propiedad que se llama la retrogradación. Eso se observa mucho. O sea, la retrogradación es que este gel empieza a perder el agua como tal, porque cuando ya no está a esa temperatura, las cadenas que habían principalmente de amilosa a amilopectina se vuelven a formar y al formarse se pierde agua dentro de la solución. Entonces, esto se conoce normalmente como sinéresis y eso lo podemos observar, por ejemplo, cuando en la casa hacen natillas, que cuando la natilla se deja unos días en la nevera empieza a colocarse como unas capitas de agua por encima. Entonces ahí es cuando ya está volviendo como a recobrar la estructura del almidón. Esto también se ve en la industria de la panadería. Debido a esto es que el pan se pone duro, entonces es porque está perdiendo esa humedad. Entonces ya como que la solución para esto es humedecer un poquito, no humedecer el pan, sino calentarlo como baño María para que como el vaporcito absorba el agüita y ya vuelva a ponerse como blandito. Entonces, pues esta era como la presentación así general de lo que tenía el almidón. No sé si tienen alguna pregunta y ya dentro de 8 días, pues sí podemos ver la forma como lo estamos haciendo en la universidad.
Listo, Luisa, muchas gracias. Sí, si alguien tiene alguna pregunta. Luisa, yo tenía una pregunta. ¿Ese Dime. almidón que tú obtienes es el mismo que uno utilizaría para hacer pan de bono, por ejemplo? Sí, es el mismo, porque yo estuve mirando a ver si cambiaba algo en la industria versus cómo se hace en el laboratorio, y no, es tal cual se hace el Mira almidón, vos. solo que ellos tienen pues ya una maquinaria muy grande para el secado y eso, pero hacen el mismo procedimiento. Exactamente, qué bueno eso. Yo en algún momento al final de mi estancia en Argentina empecé a hacer mucho pan de bono. Me gustaba mucho y queda muy rico. Y es un valor agregado porque las películas que tú estás obteniendo, entonces en definitiva uno podría pensar, bueno, Que habría que son ver el tema comestibles, pero del habría que ver glicerol. como el glicerol. Sí, eso también lo he Exactamente. estado mirando. Sí, que sería lo ideal. Yo tengo ese sueño. Quisiéramos algo donde depositáramos el alimento y uno se comiera el alimento, pero también se comiera el empaque, ¿cierto? Sí, Sería como el éxito total. Bueno, viste que te mandé dos papers muy interesantes. sí, ya les empecé a leer. Me Me los encanta, mandas, buenísimo. sí. Uno es para medir la cinética de hinchamiento. Ajá. Contémosles a los chicos que el hinchamiento es cuando un polímero de estos, por ejemplo, ya hacen unas películas de almidón y uno las pone en agua, el polímero se empieza a hinchar, o sea, empieza a ganar masa y nosotros podemos cuantificar esa masa que gana y eso es muy importante para ciertas aplicaciones. Y el otro es para medir permeabilidad. Resulta que cuando uno utiliza estos materiales como envoltorios, como empaques, la idea es que el agua no atraviese la membrana. Entonces, hay un ensayo que yo pensé que era muy complicado, pero luego me puse a investigar y es muy sencillo para medir la permeabilidad de estas películas al agua. Entonces, para que le des una miradita y eso también yo creo que podríamos hacer algo muy interesante con eso. Ok, Listo. listo. Si te devuelves un poquito, yo quería hacerte otra pregunta. Estoy Dime. tratando de acordarme acá. Ok. Eh, ujú. Ta, 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 ta. Esa temperatura de gelificación entonces depende de la concentración de- Depende de la cantidad de amilosa y amilopectina que tenga el material, pues el Nosotros, almidón como tal. nosotros más o menos tenemos ese dato para el almidón del maíz, de la yuca, de Sí, la eso pues cáscara de ya, mira, plátano. acá hay tablas, pues hay tablas donde muestran como esa temperatura de gelificación. Pues según los resultados que nos han estado dando en el laboratorio versus los que yo tengo en pues de la literatura son muy similares, porque para el almidón de maíz se tuvo en 75. Para el de yuca se tuvo a 65. El que más tardó fue el de cáscara de plátano, pero es que yo ahí no entendía si estaba como tal creándose un gel o no por el color que tiene ese almidón y porque huele muy fuerte, entonces todo el tiempo olía colada y desde un principio era espeso, entonces yo no sabía si ya había alcanzado esa temperatura o no, y yo lo dejé como hasta el momento en que vi que ya no se podía colocar más espeso y fue más o menos como en 85. Ok, ok. Listo, listo, perfecto. No, Luisa, muchas gracias. Muy, muy clara la presentación, muy didáctica. Me parece que es algo relativamente sencillo, ¿cierto? Que todos podríamos hacer. Eh, no todos los alimentos tienen almidón, ¿cierto? Ni todos los productos. Pues según lo que he leído, la mayoría como lo que les decía, tubérculos y algunas verduras sí tienen almidón, solo que pues no en un gran porcentaje. Hay muy pocos alimentos que tienen un alto porcentaje de almidón, porque mira que en este de la cáscara, pues mira que si venden fécula de plátano es porque debe ser rentable, debe tener harto almidón. Pero la cáscara como tal, pues más o menos era el 40% del total de la cáscara que hice. Listo, listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, decir? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Todo bien? Todo muy bien, profe.
Listo, listo. Perfecto. Bueno, Luisa, no, agradecerte entonces. ¿Cuándo nos reunimos? Cuando me digas, No, yo tengo organiza una una reunión. reunión con la Ok, profe Posi, a ver cuándo puede ella. listo, listo, Yo yo el le único pregunto día complicado es el martes, el martes. Ok, el entonces, martes, ¿y los pero otros días qué horarios pues más o menos? pues que no, te digo los días que no puedo más fácil. No Ok, puedo el miércoles, no, el jueves de 4 a 6 y el lunes de 7 a 9 de la mañana. ok, listo, listo, Listo. De ok, resto estoy relativamente disponible. desocupado. Relativamente porque tengo cosas para hacer, pero puedo conectarme a una reunión. Ok, listo, muchas Listo. gracias. Ok, Bueno, gente, me alegró mucho verlos hoy. La próxima semana vamos a ver, pues vamos a terminar de ver la parte de Luisa. Vamos a ver si viene alguna de las chicas que tenía exposición. No sé si me acuerdo quiénes tienen exposición pendiente, pero bueno, hay gente que tiene exposición pendiente y les quería hablar un poquito sobre una red social de científicos que me gustaría que ustedes trataran de crear un perfil. Se llama ResearchGate, como de investigar research y gate de puerta, porque es una forma que tenemos la gente que trabajamos en ciencia y ustedes están trabajando en ciencia al estar con nosotros para conectarse, para compartir preguntas, inquietudes, sugerencias, artículos, etcétera, etcétera. Entonces, en la próxima sesión les voy a hablar un poquito porque quiero que todos se creen un perfil de ResearchGate y que nos empecemos a seguir entre nosotros para darle un poquito más de fuerza y visibilidad al semillero. ¿Listo? Cuídense mucho, buen fin de semana, disfruten mucho y nos vemos el próximo viernes y con los que me veo en la semana, nos vemos en la semana. Chao, chao. Hasta luego, chao, profe. chao. Chao. Gracias, Luego, profesor. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.